Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer vuestra confianza en nosotros y voy a dar la bienvenida a esta charla con José Luis de la Cruz, profesor del Máster de Gestión de la Economía Circular y el Medio Ambiente, que Amica Escuela de Negocios ha organizado, título de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que se va a desarrollar en modalidad online y que habrán charlas todos los sábados durante un año entero y medio, hasta marzo de 2022. José Luis de la Cruz es consultor de sostenibilidad, es amigo de Amica desde hace mucho tiempo. Con él hemos desarrollado cursos como el cálculo de la huella de carbono y otros. Vamos a hablar hoy de las proyecciones laborales de la economía circular y un poquito un profesor relevante que es de nuestro claustro de profesores. Así es que te voy a dejar la palabra si quieres presentarte tú mismo. De acuerdo, pues muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos ustedes por asistir y bueno, espero no ser demasiado aburrido y ser lo más ameno posible para que sea buena y fructífera esta charla. Yo lo que os voy a traer fundamentalmente son, por un lado, hablar de por qué hemos llegado a este punto y por otro lado, ver qué oportunidades también laborales puede tener realmente esta nueva, bueno, esta necesidad del cambio de modelo productivo hacia una economía circular. ¿De acuerdo? Mi nombre, como ya ha dicho Daniel, José Luis de la Cruz, entre otras cosas soy consultor en sostenibilidad ambiental y luego aparte de eso soy el secretario de una asociación, se llama la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, que hacemos anualmente el informe de economía circular en España, encargado por la Fundación COTEC. ¿Vale? Y yo me encargo, pues bueno, de algunas de las cosas del análisis de políticas y demás. Pues bien, sin perder más tiempo, vamos a compartir pantalla, a ver si lo hago bien, que estas cosas... Bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Se está viendo? ¿Sí o no? Sí, a sentir por lo menos, que vean por lo menos. Sí, se ve. Bien. Y se ve perfecto. Bueno, como os comentaba, si veis, la primera diapositiva ya es una declaración de intenciones, que realmente la primera diapositiva ya expongo lo que para mí, con mi formación, es lo que supone la economía circular. Realmente hasta ahora podemos decir que lo que se ha generado todo el sistema productivo es como si el hombre fuera el cenit de todo y a partir de él todo estuviera a su disposición. Y este sistema nos ha llevado realmente a ir perdiendo tanto biodiversidad como perdiendo materiales, como generando un mundo en el cual no podemos vivir. Que ojo, no es que el mundo esté en peligro, está en peligro la sociedad dentro del mundo. El mundo si desaparece, siempre lo digo así de forma muy radical, si el mundo si desaparece el hombre quedará muy feliz porque él podrá regenerarse tranquilamente. Pero bueno, y sin embargo, la economía circular nos dice que la única forma realmente de desarrollo es como tenemos aquí, es decir, lo que sería la forma de país correcta en la cual el hombre está integrado dentro del medio, es decir, que el ciclo, o mejor dicho, el sistema de producción y consumo debe desarrollarse en biomímesis con los ciclos biogeoquímicos. Es la única forma realmente de perdurar y de perpetuar. Pues bien, ¿por qué digo esto? Bueno, vamos a empezar a utilizarlo con datos. Yo, como vengo también de elaborar informes basados en indicadores, soy muy de dar datos, así que vais a ver muchos datos a lo largo de esta charla. Lo primero que vemos es que no vamos a decir que no haya servido para nada el sistema hasta ahora. Estaríamos mintiendo. Realmente el sistema de producción hasta ahora ha producido el mayor desarrollo de la sociedad. Como veis ahí, durante las últimas 4 décadas, el uso global de materiales se triplicó y también se triplicó, lógicamente, el PIB mundial. Es decir, ya lo que vemos aquí es que el aumento del PIB mundial ha sido a costa del aumento del uso de los materiales. Y ahí podríamos meter otra variable, que no ha sido un desarrollo tampoco igualitario, sino con muchas desigualdades. Pero eso sería otro cantar y sería cuestión de otras conferencias. ¿Vale? Por lo tanto, lo que vemos realmente es eso, que el aumento de la riqueza se ha producido con grandes costes ambientales. Eso es lo primero que vemos. Por otro lado, tampoco debemos olvidar que ese uso de materiales lleva asociado otro de los grandes problemas, otro de los grandes retos que tenemos que solucionar, que es el cambio climático. El 65% de los materiales aproximadamente
son los causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero. A ver, 65% de las emisiones en cuanto al uso, producción y eliminación de los materiales, no solamente en cuanto a la producción y el uso de los materiales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una de las cosas que también tenemos que ver es que las políticas de economía circular tienen que ir sinérgicas con las políticas de cambio climático, de tal forma que lo que consiga es, si llego a conseguir que, ahí perdonarme la licencia de ese alcanzar el no superar el 1,5 grados, creo que ya no es posible. Los 2 grados lo veo complicado y veo mucho más factible que estemos en un horizonte de los 3 grados centígrados. Pero eso ya es cosa mía por los datos que veo, porque la velocidad a la que se aplican las medidas no son las que se necesitan. Bien, por otro lado, lo que tenemos, por lo tanto, sería esto. ¿Qué es lo que tenemos también que tener en cuenta con las cuestiones de economía circular? Todo esto luego se va a relacionar, ya lo veréis. Si vemos aquí con lo del cambio climático, como os decía, uno de los paradigmas con lo que me encuentro ahora mismo, una de las paradojas con los que me encuentro ahora mismo es que el año 2018 o mejor dicho, entre el año 2000 y el año 2010 ha sido una década en la que más políticas y medidas en materia de cambio climático se han producido y más planificación ha habido. Sin embargo, me encuentro con uno de los últimos datos que se dan del año 2018, que las emisiones siguen aumentando. Es más, siguen aumentando. Los únicos países que han reducido un poco las emisiones ha sido Japón y la Unión Europea. A la Unión Europea vamos a considerarla como país, ¿vale? Porque al fin y al cabo va en conjunto con el Acuerdo de París y va en conjunto, y va en Kioto, va en conjunto con el Acuerdo de París. Luego ya dentro de la Unión Europea se reparten las emisiones por los países, pero consideramos como un país. Pero ni China, ni los Estados Unidos, ni la India, ni Rusia han reducido sus emisiones. Por lo tanto, ahí vemos que hay un problema. ¿Relacionado con qué? Con que tenemos también que reducir el uso de materiales, como veíamos antes. Por otro lado, otras cuestiones que vemos aquí en el diagrama de Ronstrom, lo que vemos también es que si el cambio climático ha superado los límites planetarios y por lo tanto es un problema, el límite planetario sería la circunferencia amarilla. Vemos que hay otros que han superado con creces también ese límite, como es, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. Es decir, ¿qué tendrá que ver la biodiversidad con esto? También tiene que ver, lo veremos también, porque al fin y al cabo cuando hablo de biodiversidad no estoy hablando de proteger el lince, no estoy hablando de proteger el águila imperial o el animal emblemático que haya en cada uno de los países, sino que estoy hablando en el mantenimiento de la base del sistema productivo de muchas industrias, como la industria química, la industria farmacéutica o la industria del caucho, por ejemplo. Bien, y por otro lado vemos otros de los límites que se han superado, como el límite del nitrógeno, y estamos al borde de superar el del fósforo, que lo tenéis, el del fósforo lo tenéis ahí, que bueno, sería bastante más preocupante, dado que si bien el nitrógeno puede tener una fijación atmosférica mediante bacterias nitrificantes y en simbiosis con leguminosas, el fósforo, tal cual se vierte, se va al mar y sería un problema bastante, sobre todo para la productividad de los suelos. Si no nos quedamos contentos con esto, vamos a ver realmente más razones por las que esto tiene que desarrollarse. Si utilizamos dos indicadores económicos, aunque parezca que son, o socioeconómicos, mejor dicho. Por un lado, la huella ambiental, la huella ecológica, que la conoceréis muchos de vosotros, y por otro lado, el IDH. Para aquellos que lo desconozcan, muy brevemente, en una pincelada, la huella ecológica me mide la cantidad de superficie bioproductiva que necesito para satisfacer mis necesidades básicas de alimentación de carne, alimentación de pescado, alimentación agrícola, de vivienda y de absorción de las emisiones de gases de efecto invernadero que yo estoy generando, ¿vale? Y por otro lado, el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, me mide de forma muy básica cuál es el nivel de desarrollo de una sociedad en función de tres variables: salud, educación y esperanza de vida. Pero son indicadores, son muy básicos, pero claro, es el problema que tienen todos los indicadores globales a nivel mundial, ¿no? Que tengo que medir todos los países y hay veces que son muy básicos y para algunos países se quedan muy por encima. Pero para lo que vamos a hacer nos sirve. De tal forma que si yo quiero tener o si yo tengo una sociedad desarrollada, lo que tendré que tener es un índice de desarrollo humano bueno,
que se supone que sería por encima de 0,8, entre 0,8 y 1, y utilizando los materiales de acuerdo a la superficie bioproductiva que yo tengo o que me ofrece la Tierra. Es decir, en este cajetín que veis aquí, en el cual el índice de desarrollo humano está por encima del 0,8, el cajetín azul. Es que no sé si veis el puntero cuando yo lo muevo. ¿Sí lo veis? Vale, perfecto. Gracias, Dani. Por encima de 0,8 y luego la superficie bioproductiva por habitante estaba en 2,2 hectáreas. Por lo tanto, aquí estarían los países que estuvieran desarrollados de manera sostenible. Como veis, en el año 80 no había ninguno. Pero ¿qué es lo que veo? Que a partir, en cuanto va evolucionando, hasta el 2014, con ese año ya me vale, con 2014, hasta 2014 lo que veo es que el número de países con un índice de desarrollo humano elevado va aumentando, pero todos haciendo una bonita curva por lo que podríamos denominar el cajetín de la sostenibilidad. Pero con otra peculiaridad, que es la que también nos sirve, que es que si en el año 80 teníamos 2,2 hectáreas por habitante, en el año 2014 teníamos 1,8 hectáreas por habitante. Es decir, que nos hemos comido superficie bioproductiva, nos hemos comido materiales, biodiversidad, nos hemos comido todo aquello que nuestro sistema productivo está desgastando en nuestra economía de usar y tirar, ¿vale? Actualmente nos encontramos con este panorama, en el cual veis, bueno, aquí porque podéis ver aquí vuestro país y demás, y ver cómo la huella ecológica que tiene por persona cada uno de los países. Pero lo que me importa, sobre todo, es cómo ha evolucionado esa superficie bioproductiva. Ya hemos visto que se ha reducido, pero ¿en qué medida? Si nos vamos a este otro escenario, lo vemos. Vemos que en el año 61, por ejemplo, en el año 61 teníamos todos aquellos países que están en verde, son aquellos que tenían superficie bioproductiva en positivo, con crédito, lo que se denomina crédito ecológico, ¿vale? De tal forma que, bueno, hasta Estados Unidos tenía crédito ecológico, ¿no? También teníamos Argentina con crédito ecológico, teníamos todos crédito ecológico. ¿Quién no tenía crédito ecológico, por ejemplo, para que se viera claro? Europa, ¿vale? Y es por otra variable que voy a traer ahora. Mientras que aquellos que eran rojos, como Europa, rojos de color simplemente, como Europa y como algunos de estos, vemos que tenían superficie bioproductiva negativa. ¿Qué ha pasado? Que aquellos que tenían superficie bioproductiva en negativo ha sido más negativo, como el caso de España, en el año 61, de ser un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, al año 2005, de ser un país desarrollado como Dios manda, pues a base de ¿qué? De comerse bioproductividad, como tiene que ser, ¿no? Yo me desarrollo bien, como me marcan, si no, no voy a hacer. Pero vemos que, sin embargo, lo que veo es que Estados Unidos también pierde y veo que el resto de países, México, la parte de América del Sur, la parte de África, la parte asiática, pierde también bioproductividad. ¿Qué es lo que me dice? Que el sistema bioproductivo de países desarrollados lo que ha hecho encima ha sido depredar la riqueza de los otros. Por lo tanto, ahí tenemos otra variable más que tener en cuenta también dentro de la economía circular, que es la cadena de suministro. Cómo el impacto de lo que yo hago también repercute en el exterior. Otra de las cuestiones. Por lo tanto, como os decía, en definitiva, el modelo es predador y lo que está ocurriendo es lo que aparece en esta viñeta que veis ahí, que efectivamente mientras va subiendo el nivel de vida, va bajando el nivel del río, podemos decir. Pero con una peculiaridad, fijaros, con la peculiaridad de que las empresas manufactureras dedican el 50% de sus costes a materias primas, incluyendo agua y energía. El 50%, mucho más que los costes laborales. Los costes de materias primas y energía. Pero, además, el 60% de los residuos que generan ni los reciclan, ni los compostan, ni los reutilizan. Por lo tanto, aquí hay un desajuste. Hay un desajuste que se tendría que arreglar. Por lo tanto, es cuando ya entra la necesidad de una transición justa y la necesidad de esa transición hacia la economía circular. En línea con esto, conocéis todos los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué los traigo aquí? Por dos razones. Primera, porque los objetivos de desarrollo sostenible
incluyen dentro de ellos un indicador, o mejor dicho, un objetivo directamente relacionado con la economía circular, que es el objetivo número 12, que es economía circular puramente. Consumo responsable, directamente es economía circular. Sabéis que estos objetivos de desarrollo sostenible son los herederos de los objetivos de desarrollo del milenio que han sufrido esa expansión. Pero también otra cosa que quería traer es que estamos acostumbrados a verlos así, o bien en plano, o bien verlos así en este círculo, como con el pin que se ponen algunos aquí, ¿no? Pero, ¿y si los viéramos de esta forma? En el cual tenemos 4 indicadores que son la base de toda la sociedad, tanto del bienestar como de la sociedad productiva, que son aquellos relacionados con el capital natural, es decir, con conservación de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, el agua y el cambio climático, que influye sobre todos ellos. Estos son la base sobre los que se asienta la economía y sobre los que se asientan los de bienestar social. En este sentido, ya sabéis que dentro de Europa tenemos ese pacto europeo que ha servido para relacionar todos ellos, y las medidas del pacto verde europeo van a ayudar también o a contribuir. Y una de las medidas, como veis, afecta también a otro de los ODS, que es el que quería también exponer ahora, que es el ODS 8, el de trabajo decente y crecimiento económico, que me relaciona también con todo lo anterior. Por un lado, está claro que sin trabajo decente y crecimiento, que sin trabajo decente no puedo luchar contra la pobreza, ni contra el hambre, ni hay bienestar, ni nada de nada. Pero también es cierto que este objetivo 8 de trabajo decente va a tener una relación directa con el 12, en lo que sería realmente la generación de un empleo resultado de la evolución de los modelos de consumo y de producción, y también el empleo relacionado con el cambio climático y la mitigación. Para ello, fundamentalmente, y para la generación de este empleo, la necesidad es de aplicar los principios de la economía circular definidos, en este caso, por la Unión Europea, que son los siguientes. Por un lado, hay una cosa que tener en cuenta. Dice, el residuo es materia prima. Quizá podríamos también decir, aparte de que el residuo es materia prima, que el reciclaje es bueno, pero no suficiente. Es decir, ya lo veréis luego en otra diapositiva de las que pongo, que no podemos empezar la economía circular simplemente pensando en el final de la cadena. Tenemos todas unas partes aguas arriba que también habrá que trabajar. Por otro lado, la economía circular necesita diseño, esas aguas arriba que os decía, incorpora la tecnología, la diversidad, más que también la diversidad, el replanteamiento del modelo de negocio, cambiando un modelo de productos a servicios, fundamentalmente, con un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Ese enfoque que decía yo también antes, de el enfoque hacia las cadenas de suministro, pero a la vez con un pensamiento local, ¿vale? Y un enfoque, lógicamente, que debe de reflejar el coste real de los materiales y basado en el rendimiento. Pues bien, teniendo en cuenta esos principios, podemos decir que la economía circular se asienta en 7 elementos clave. Bueno, antes de ver los elementos clave, me gustaría decir la importancia que tiene el empleo verde, por así decir, yéndonos un poco más, porque parece ser que cuando se habla de empleo verde estamos hablando como de, bueno, un empleo pequeño, un empleo precario, un empleo de 4 que están ahí. Fijaos, en la Unión Europea, lo que es solamente empleo ligados a actividades que directamente podríamos definir como verdes, da empleo a más de 4,6 millones de personas. Si a eso añadimos algunos más, como los relacionados con silvicultura o los relacionados con el ecoturismo, tendríamos 8,67 millones de personas que trabajan en la Unión Europea en economía verde. Y si nos vamos ya a ver los empleos indirectos e inducidos, ya estamos viendo que se alcanza hasta el 17% de la fuerza laboral de la Unión Europea sería empleo verde. Eso es lo que decía. Y muy importante, dentro de este empleo verde, he dicho que si aumentamos hacia silvicultura y hacia el ecoturismo, pero si nos vamos simplemente a ver cuál es el empleo que generan las actividades basadas solamente en los ecosistemas, es decir, en esa base de productividad que os decía yo que era fundamental para la consecución del bienestar y de la economía,
lo que nos encontramos, según el último informe realizado por la OIT, es que aproximadamente a nivel mundial el 40% de los empleos dependen de los servicios ecosistémicos. Por lo tanto, también es una variable que tendremos que tener en cuenta dentro de la economía circular. Si estamos viendo en la parte de América, considerando el continente americano al completo, América del Norte, Centroamérica y América del Sur, tendríamos que es el 17% del empleo lo que está ligado a servicios ecosistémicos, igual muy similar al de Europa, que es de un 16%, según este informe, ya os digo, realizado por la OIT. Pero bueno, vamos a ver cuáles son esos 7 elementos clave que tengo que tener en cuenta en la economía circular, de forma que voy a identificar ya qué sería empleo en economía circular. Los elementos clave son estos 7. Por un lado, voy a tener 3 estrategias básicas, 3 elementos básicos y 4 elementos básicos y 3 potenciadores. Los 4 elementos básicos, por un lado, es la priorización de los recursos renovables, preservar y ampliar la vida de los recursos, utilizar los residuos como recursos y repensar el modelo de negocio. Esos son los 4 elementos clave. Y los 3 elementos potenciadoras será la generación de un valor de conjunto, el diseño y la incorporación de la tecnología digital como potenciador. De esta forma, economía circular será todo aquel empleo que involucre directa o indirectamente a uno de los elementos, de los 7 elementos claves de la economía circular. De tal forma que vemos que el mercado de la economía circular va a ir mucho más allá de lo que sería simplemente los residuos y tendrá una relación. También es cierto que cuando veamos ahora los datos de 2 de los estudios, lo que nos encontramos es que no vamos a engañarnos y el sector de los residuos es el que va a tirar fundamentalmente de la generación de empleo. Hay otros sectores que por la economía circular van a poder perder empleo. Eso está claro. Ahora vamos a ver los datos y vais a ver a lo que me refiero. Pero vamos a ver esos datos de ahora. ¿Cuánto empleo genera la economía circular? En primer lugar, lo que os he dicho. Si nos vamos al informe de empleo verde global realizado por la OIT, el último realizado por la OIT, vemos que la recolección de los residuos y las ocupaciones ambientales relacionadas con residuos, tenemos que es uno de los que, por un lado, no solamente será generador de nuevos empleos, sino que será también será también de los que puedan reubicar empleos que se pierdan, ¿vale? Cambiándoles en donde estén actuando. Hay otros empleos que hay otros que directamente perderán, como estáis viendo ahí, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pues bien, como os decía, en cuanto a la generación de empleo, ¿cuánto empleo pueden generar la economía circular? Me voy a basar en 2 estudios, 2 de los estudios que más he visto. Disculpad que aquí me tengo que referir más a la Unión Europea porque es el ámbito que más trabajo. Cuando estemos con las clases intentaré dar también por la parte americana, ¿vale? Pero en este caso hay 2 empleos. Como hemos dicho o como hemos visto, la generación de empleo la puedo analizar de 2 formas diferentes. O bien analizo la generación de empleo teniendo en cuenta solamente aquellos sectores estrictamente ligados a lo que podríamos denominar la economía circular al uso, los residuos, que es lo que se basaba, el final de tubería, o bien lo que hago es analizar cómo la economía circular puede impregnar a los diferentes sectores. Bien, el primero de los estudios, este estudio realizado por la Agencia Británica de Economía Circular, está analizando los sectores directamente ligados a la economía circular. Mejor dicho, ligados directamente más a los residuos. Como veis, se basa en estos sectores: reparación de maquinaria, reparación de ordenadores, actividades de recolección, tratamiento y eliminación de residuos, recuperación de productos clasificados, de recogida selectiva, tiendas de minoristas, tiendas de segunda mano y actividades de alquiler. Teniendo en cuenta solo esos sectores, lo primero que veo es que la fuerza laboral, tanto en Europa como en España, pues es ya importante. En España da empleo a 280.000 personas y en la Unión Europea a 3.360.000 personas, lo cual ya es una fuerza laboral importante. Pero si analizo yo cómo evolucionarán estos sectores en conjunto en función de las políticas
que se están implementando, me encuentro con estos tres escenarios. En el primero de los escenarios, en el cual no se hace ningún tipo de iniciativa, es decir, seguimos con el plan de acción normal y la política de residuos normal, el business as usual, no hago nada. En el segundo sería ya la aplicación de las medidas que ya la Unión Europea estaba teniendo en su plan de acción, en el segundo, en el de 2018. Y el tercero sería ya un escenario transformador, en el cual digamos que nos estamos aproximando ahora, porque es el que tiene que ver con el Pacto Verde Europeo y los fondos de recuperación. O sea, es decir, que en este caso, aunque sea así como feo decirlo, espero que aprendamos lecciones de la pandemia y nos ayude a hacer este cambio de transformación del sistema productivo que tanto necesitamos. Lo digo también porque en España, por ejemplo, se dice que es uno de los más azotados y sobre todo porque ha azotado a una parte muy importante del PIB, que es el sector turístico, que está dándose, bueno, están los pobres, pues eso, desesperados. Pues bien, en estos escenarios, sin hacer ya nada, con un escenario de 2030, habría un crecimiento bruto de empleo de 250.000 empleos en la Unión Europea, 23.000 en España. Y el escenario transformador podría llegar a generar netos 520.000 empleos en la Unión Europea. Por un lado, perdonad, he mezclado, he dicho al principio brutos, si vamos a netos, 64.000 empleos netos sin hacer nada en la Unión Europea, tal como estamos ahora, y con un escenario transformador, 520.000. Pero ojo, ya solamente aplicando bien la normativa existente en residuos puede llegar a generar 250.000. Porque la legislación no se aplica todo lo bien que debería aplicarse. Por lo tanto, ya vemos que hay, en este caso, claro, estamos viendo la generación de empleo en sector residuos, que también volveré a él porque realmente es el donde más se puede generar y más va a generar. El segundo de los análisis es el análisis desarrollado por Cambridge Econometrics, en el cual, como veis, ya es lo que os decía antes, es un análisis sobre diferentes sectores. En este caso, lo que hace es ver cómo la economía circular afectaría al sector de la alimentación, de la construcción, de los residuos, de la electrónica y de la automoción. De la fabricación de vehículos, mejor dicho, más que de la automoción. Sería la fabricación de vehículos. En este caso, lo que nos encontramos es que, una vez más, efectivamente, tanto en el escenario moderado como en el escenario ambicioso, vemos que hay una evolución favorable de la generación de empleo, pero ya vemos que el que tira del empleo fundamentalmente es el sector de los residuos. Otros sectores, como el sector de la alimentación o el sector de los vehículos, tienen un crecimiento moderado. El sector de la electrónica puede tener una caída. ¿Por qué puede tener una caída? Porque si cambiamos, según la economía circular, de producto a servicio, es probable que toda la generación de servicios de reparación o de actualización no sea capaz de asumir la cantidad de empleo que actualmente genera la producción de esos materiales, ¿no? Que cada 2 años me cambie de móvil o que cambie de ordenador, ¿vale? Si ahora mismo, en vez de hacer eso, mi ordenador me va a durar 10 años, pues a lo mejor no es capaz de asumir toda esa cantidad de empleo que se pierda. Y por último, el sector de la construcción, se ve que hay una pérdida tanto en el escenario moderado como en el escenario más ambicioso. Fundamentalmente, esa pérdida se estima que es producto del cambio de las formas de construcción, cambiando una construcción más modular, cambiando los materiales de construcción, llevando también hacia la rehabilitación, que ten en cuenta que la rehabilitación energética y la rehabilitación de edificios, por un lado, tiene una parte muy positiva, que es que da trabajo de mayor calidad, porque tiene que ser más cualificado el trabajador, pero por otro lado no genera tanto empleo, es verdad. Entonces, quizá no sea tampoco capaz de absorberla tanto en un escenario más largo. Ya os digo, en un escenario corto sí, porque hay mucho que rehabilitar. En global, como veis, aproximadamente son 700.000 empleos lo que se generarían en total. Y en cuanto al crecimiento del PIB, vemos exactamente lo mismo. En este caso, sí es cierto que, por ejemplo, no es tanto como tira del PIB el sector de los residuos, porque si bien es cierto que el sector de los residuos es muy intensivo en mano de obra, tampoco es que sea en cuanto a producción, en cuanto a
a PIB tan importante dentro de la economía. En general se espera que podría dar un aumento en la Unión Europea de 0,5% del PIB a 2030. Esto sería un poco, como veis en la siguiente diapositiva, por países. Aquí estaría España. Y lo que vemos aquí es que, por ejemplo, aquellos países que estén más desarrollados en la parte de residuos generarían menos empleo, y aquellos países que tengan más atrasado los sistemas de residuos, tanto de recogida selectiva como de tratamiento y demás, aumentaría mucho más el empleo. En definitiva, con este estudio, como os decía, lo que vemos es que si bien todos los impactos son positivos, no se producen exactamente igual. Los sectores que producen y procesan materias primas disminuyen de tamaño, y los sectores de reciclaje experimentan un crecimiento. Pero incluso, aunque experimente un crecimiento los sectores ligados a la economía, perdón, a los residuos, existe duda de cómo puede llegar a influir la automatización del sector. En principio se va a generar más, pero no tanto porque haya más residuos, porque claro, también va a haber menos residuos. Lo que voy a hacer va a ser recogerlo de una forma diferente, ¿de acuerdo? Pero no se sabe si la automatización va a restar un poco esa generación de empleo o no le va a afectar. Es una duda todavía también que se tiene, ¿no? Y bueno, el sector de la construcción ya dije lo que ocurriría y demás. Aquí tenéis, os he traído las tablas. Esta presentación os la enviaré para que la tengáis, por si os sirve, pues yo qué sé, aunque sea para revisar datos o que os aburráis si queréis verlo, lo que sea, en el cual vemos los sectores por las políticas que existen dentro de la Unión Europea de el no desperdicio de alimentos, ¿vale? Sería una de las partes. Lo mismo le pasaría a la industria alimentaria. Residuos, como veis, es quien tira fundamentalmente de la creación de empleo y quien tira fundamentalmente de la economía, también, como decíamos. Y luego el segundo sería el sector servicios, es decir, todo aquello que sea relacionado con investigación y desarrollo, con reparación, también hay que verlo, también podrá afectar a todos los sectores y todos los puestos de trabajo, desde comerciales hasta abogados, hasta todo lo que generaría. Pero que serían, por lo tanto, los que tirarían más de la economía, sería sector servicios y sector de los residuos. El resto tirarían, perdón, de la economía, del empleo, disculpa que he dicho la economía, tirarían bastante menos. Los tres principales, por decir, reparación, servicios y gestión de residuos. Y por otro lado, la pérdida de empleo, como veis aquí, y las observaciones de por qué podría perder. Como veis, la construcción, al ser el que más pierde, arrastra consigo ¿a quién? Al sector forestal, por ejemplo. Le arrastra. ¿Por qué? Por la reducción de la demanda de la madera para la construcción. ¿De acuerdo? Y bueno, por supuesto, la extracción de energía y la industria del petróleo, pero ya también por su liga, por estar ligado directamente al cambio climático. En definitiva, este sería el balance final, como veis ahí: 695.000 empleos, un impacto del 0,3% y un cambio del empleo, o sea, un porcentaje de incremento de empleo del 3% realmente entre 2015 y 2030. Bien, esos son los números gordos. Sí me gustaría centrarme ahora en otros datos que nos ofrecen algunos de los, digamos, ya centrados en el tema de residuos. Lo primero que vemos centrado en el tema de residuos es que la gestión que hagamos del residuo es la que me va a hacer que genere más o menos empleo. De forma muy general, si yo incinero, genero un puesto de empleo. Entonces, por cada residuo que no incinere y que lo que haga sea reutilizarlo, generaré 296 por cada tonelada, se entiende. 296 empleos. El depósito en tierra serían, el vertedero, serían 6 empleos y 36 el reciclaje. Como veis, esto es lo que actualmente hacemos. O incineramos, o va a vertedero, o reciclamos como mucho, que es el avance. La generación de empleo está en cerrar el círculo. La generación de empleo está en la reutilización, que es todavía la asignatura pendiente. En este caso, como veis, la reutilización, como veis en la diapositiva, podría generar entre 800 y 800 empleos, aproximadamente 800 empleos por cada 10.000 toneladas de material reutilizado. Si nos vamos a hacer un análisis teniendo estos datos
en función de la generación de residuos que se producen, por ejemplo, en la Unión Europea, tomando como promedio, según la red REUSE, que 75-80 empleos por cada 1000 toneladas, lo único que he hecho ha sido dividir lo anterior, ¿vale? Tenemos que, aplicando el 1% de reutilización de los residuos que actualmente se producen en la Unión Europea, podríamos generar entre 174.000 y 199.000 empleos. Reutilizando el 1,5, 261.000. Reutilizando el 2, así sucesivamente. Sí, una cuenta muy básica, pero que ya nos da una visión del potencial que tiene la reutilización en función de la cantidad ingente de residuos que estamos utilizando. Pero vamos a centrarnos ahora, vamos a ir a la reutilización o a la gestión de dos residuos que ahora mismo son bastante quebradero de cabeza. El primero, que es un quebradero de cabeza fundamental dentro de la gestión municipal de residuos, es el sector textil. El sector textil es un gran problema, el sector textil, porque además es un residuo que, bueno, que se tira a vertedero y que genera muchísimos problemas y que además es producto directo de la política de usar y tirar, de la política de la ropa barata, de me la compra hoy, se me rompe, me da igual porque me ha costado 2 euros y me compro mañana otra. ¿No? Eso es un ejemplo claro de la política que tiene un efecto muy negativo. ¿Por qué? Porque realmente con el sector textil, una de las cosas que se están dando cuenta o que están sucediendo es que como ha entrado mucho esta ropa low cost, las empresas que se dedicaban a recoger estos residuos textiles para generar mercado de segunda mano ya no les interesa, porque la ropa es tan mala que no la pueden poner en el mercado de segunda mano. Y eso me recuerda a lo que me decía mi padre, de no somos suficientemente ricos como para comprar ropa barata. Y ahora con esto ya me he enterado de a qué se refería mi padre, justo a esto, a la reutilización de lo que se hacía. A ver, pasaban los jerseys y los abrigos por toda la familia, desde el mayor hasta yo, que era el pequeño, y demás. Bien, en este caso, si vemos el JRC, el Joint Research Center de la Comisión Europea, estima que anualmente se generan 12,2 millones de toneladas de residuos y el 70% acaban en vertederos o incineradas. Según los datos de REUSE, de la entidad que os decía antes, su reutilización podría generar 20 empleos por cada 1000 toneladas de ropa y zapatos usados recuperados. Pero claro, lo que os he dicho, ropa y zapatos ropa usada de buena calidad. Si es ropa usada de low cost, no, porque vale para trapos y poco más. Y el segundo de los residuos que me gustaría traeros, que os traigo aquí, es el de la estimación de las RAEs, de los residuos electrónicos y de los residuos de ordenadores, fundamentalmente, y de material electrónico. En este caso, tenemos varias estimaciones. La misma entidad que os decía antes, REUSE, estima que se pueden crear entre 15 y 110 empleos por tonelada reciclada. Aquí, además, hay que ver también una componente social. Si yo recupero un ordenador que alguien tira porque por cualquier tontería, puedo recuperarlo a lo mejor para familias que estén en situación más precaria y le puede servir a ellos, en vez de tirarlo a un vertedero. O sea, quiere decir que aparte de la labor ambiental, tenemos una labor social, aparte de los materiales ricos y tierras raras que llevan, que es perder, que al fin y al cabo se convierte al final el contenedor de residuos en una mina. De ahí sabéis que además la Unión Europea tiene específicamente un análisis o una medida específica de materiales especialmente sensibles. O así se refiere a estos materiales que además, curiosamente, se obtienen de países que digamos que no son muy democráticos o que tienen bastantes conflictos sociales con todo el impacto que tiene también, ¿no? Por lo tanto, ahí entramos también en esa cadena de suministro y ese impacto en la cadena de suministro. Pues bien, en este sentido, tenemos que REUSE estima que son 15 a 100 empleos y la Asociación de Residuos de América del Norte estima también aproximadamente que son 200 empleos para reutilización, lo que puede generar. Si tenemos en cuenta estos datos, por un lado, estimando que una estimación conservadora en que el 25% del residuo se reutiliza, el 25% del residuo me refiero de material informático, se recupera, teniendo una estimación conservadora de 63 empleos por cada 1000 toneladas, una estimación
más normal, o la de Reus de 110 y la de Esguana de 200, tenemos que la generación de empleo a 2030 podría ser de hasta 226.000 empleos en la Unión Europea y 14.000 en España. Por lo tanto, otra de las variables, que además la generación de empleo ahí va ligada también a la reparación de los materiales. Y por último, no debemos olvidar, como decía al principio, que la economía circular tiene que ser conjunta, una acción conjunta con la economía baja en carbono. Os dije al principio, el 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero surgen por el uso de materiales, entendiendo producción, transporte y eliminación. Pues bien, en este caso, un estudio realizado por el Club de Roma hace unos años, en el cual, considerando el 50% de reducción de emisiones, que ahora es poco, porque con el último avance de la Unión Europea ya va a ser el 55% lo que hemos llegado. El 25% de eficiencia energética, que ahora es poco también, porque ya estamos rondando el 30%, y el 25% de uso de materiales, que ahí no decimos nada porque ahí todavía seguimos luchando con ello, tendríamos la posibilidad de generar hasta 400.000 empleos en conjunto. Es un estudio, ya digo, que está... es un estudio antiguo por los escenarios que plantea, replanteando los escenarios este dato de unificar de los tres. Pero lo que quería traer en este estudio no es tanto el dato, sino la potencialidad de la acción conjunta de economía circular con cambio climático. ¿Vale? Si por separado economía circular serían 200.000, en el momento 200.000 empleos que podrían generar, la realización conjunta con las políticas de cambio climático me generaría el doble. Ese es el mensaje fundamentalmente que quería transmitir. ¿Qué retos tenemos o qué retos plantean los sectores productivos? Por un lado, temas de adaptar los niveles de sensibilización y facilitar la formación de los trabajadores. ¿En qué me refiero a esto? Hay una de las partes fundamentales que es la recualificación de los trabajadores. O sea, no vamos a despedir a unos para contratar a otros. Tendrá que haber una base muy fuerte de formación para recualificar a los trabajadores hacia las innovaciones tecnológicas y también a los riesgos de salud, lógicamente, que pueden venir asociados. Existen riesgos de salud, es decir, ¿cuáles? Pues yo qué sé, imaginaros que se están desarrollando parques eólicos mar adentro. Pues ahí hay un riesgo social muy grande, que es el tiempo que pasan lejos y que pasan fuera la gente que está montando ese parque eólico. Por ejemplo, ¿no? Es un riesgo nuevo que no estaban acostumbrados en ese sector, por decir alguno, ¿no? O todo lo que todavía no sabemos es el riesgo psicosocial, realmente a lo que nos referimos. O, por ejemplo, desconocemos los riesgos que están relacionados con los nanomateriales. Se habla mucho de nanomateriales, pero hay que investigar también esos riesgos laborales que pueden tener. En el desarrollo de competencias, necesidad también de formar, como he dicho, a todos los puestos de trabajo e incorporar también los fundamentos de la economía circular y hipocarbónica desde la enseñanza básica. Pero ojo, cuando me refiero a la enseñanza básica es cambiar el chip, cambiar la forma. Yo no tengo que enseñar, como nos han enseñado hasta ahora, realmente, a colocar bien cada residuo en su sitio. Eso no es reciclar. Lo que me tienen que enseñar es a no consumir más de la cuenta y no generar residuo, no a saberlo colocar muy bien, que eso lo hace un chimpancé perfectamente, no hace falta que sea un ser humano. ¿Vale? Lo que tenemos que aprender es eso, es otra forma y no generar el residuo. En este sentido, un inventario, un análisis prospectivo realizado por la Federación Profesional de Empresas de Reciclaje francesa identifica estos puestos de trabajo ligados directamente a la economía circular, pero como veis están muy ligados también al sector de residuos. Por un lado, operador de clasificación manual, porque se supone que aumentará la recogida selectiva y se crearán plantas nuevas y diferentes. Y ojo, a ver, por mucha mecánica que haya, siempre una persona va a tener que estar en la cinta transportadora, por poco, la cinta sin fin, por poco agradable que sea, recogiendo y separando aquello que la máquina no ha podido hacer. Operador de clasificación mecanizada, jefe de equipo, operadores de equipos industriales y operador de mantenimiento. Bueno, estos son algunos de los que han identificado, pero que podríamos encontrar muchos más. Lo más importante no es tanto estos puestos, sino qué capacidades necesito. Y realmente lo que nos encontramos es que
se van a necesitar capacidades en todo el arco del trabajador, desde trabajadores sin capacitación, con baja capacitación, trabajadores con alta capacitación o trabajadores de capacitación media. Trabajadores de capacitación media, sobre todo, es donde más se van a necesitar y es donde siempre casi todos los países tienen el problema. Muchas veces, os explico el caso de España, perdonad que el de Argentina no lo sé, pero en el caso de España y en el caso de Europa lo que me encuentro es o trabajadores muy cualificados o trabajadores con muy poca cualificación, pero la parte intermedia del profesional no está. Siempre ha sido una asignatura pendiente, la reforma de la formación profesional, estoy hablando, fundamentalmente, como veis. Como veis aquí, en función de qué parte de la economía circular esté aplicando, serán más relacionado con alta cualificación, como por ejemplo la biorefinería, o si estoy hablando fundamentalmente de la parte más de residuos, tenemos que, sobre todo, gente con baja cualificación. Y la remanufactura, la refabricación, la reutilización y la reparación sería fundamentalmente donde necesito mano de obra de cualificación media. Bueno, aquí os dejo algunas de las competencias básicas y tal, tampoco os voy a aburrir con esto, porque además ya tengo que ir acabando porque me estoy pasando, perdonadme. El desarrollo de competencias, simplemente para que tengáis, es una de las conclusiones y las necesidades que hay del sector privado y demás. Otra cuestión que sí quiero traer aquí, una cuestión que también se ve es que si es cierto que se van a perder empleos y generar empleos, hay otra variable que hay que tener en cuenta, que es la variable de género. Son empleos, muchas de las veces, que están muy masculinizados y donde se pierde empleo, por ejemplo, en construcción, por ejemplo, en energía, son empleos fundamentalmente masculinos. Lo cual no quiere decir o mejor dicho, lo que quiero decir con esto es que la recuperación de ese empleo hay que aprovecharla para aplicar la perspectiva de género y no masculinizar la economía circular, o volver a masculinizarla, por así decirlo. En definitiva, la transición puede crear un número sustancial de puestos de trabajo, favorece el crecimiento socioeconómico en general y a escala particular, a escala local, perdón, fortalece la cohesión social y, como hemos visto al principio, es que no queda otro remedio. Y como no queda otro remedio, existe este plan de economía circular de la Unión Europea basado en esos sectores productivos que tendréis ahí, que al fin y al cabo es en lo que me he basado yo también, si os dais cuenta lo que os he estado exponiendo. Tenemos también en España una estrategia de economía circular en la cual, bueno, una cosa diferente que tenemos es que, claro, nosotros tenemos el sector turístico, que hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Y sobre todo, que si bien hasta ahora estábamos trabajando aquí, nos estamos olvidando toda esta parte, que es economía circular, y es donde hay que incidir, aplicando, como he dicho antes, los principios de la economía circular que os expuse anteriormente. Nada más, agradeceros el haberme escuchado. Espero no haber sido demasiado rollo con todo esto y haberos ofrecido algo interesante. Y como digo siempre, recordar que no estamos hablando de salvar la tierra, sino que lo que estamos salvando es el bienestar y el sistema de vida del humano en la tierra. Y muchas gracias por escucharme. Dani, perdona, que creo que me he pasado un poco de la hora. Te dejo a ti la palabra y si tenéis alguna... Lo primero que voy a hacer es si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al ponente. Sí, bueno, primero felicitar, excelente la exposición, y yo creo que es la primera vez que veo una relación tan precisa y tan oportuna entre la creación de empleo, nuevos empleos, y el tema de la economía circular. Así que en ese sentido creo que es un aporte muy positivo. América Latina y la Argentina tienen, respecto a los números posibles de crear en esta metodología nueva, creo que los números son muchísimo mayores, las oportunidades. Primero porque los grados de industrialización de los procesos, tanto de recolección, disposición final, etcétera, de la basura, acá están muy limitados. Los rellenos sanitarios están colmatados, están al límite.
los basurales todavía no están resueltos y hay mucho basural por un montón de lados, y tenemos en el país un 50% de pobres y un 14-13% de desempleo. Muchísimo de ese desempleo se está ocupando de todas las fases de la recolección, transformación, clasificación, venta y, con apoyo de las universidades, caso nuestra, la transformación en ecoproductos, de tal manera que le agregan valor agregado al residuo con tecnologías de bajísimo costo de inversión. De modo que vemos un horizonte muy, muy importante para resolver los dos temas que dice José Luis. Por un lado, reparar ecosistemas y la biodiversidad, y simultáneamente crear un nuevo escenario para la creación masiva de empleos. O sea, en ese sentido, sería muy interesante esta articulación con las unidades de investigación y de trabajo de la Unión Europea, ¿no? Muchas gracias por eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, hay una cosa que comentaba antes, era eso, que como veíais, aquellos países que tenían menos desarrollado todo el sistema de residuos en los que más empleo, que coincide justo con lo que me estabas comentando tú. Yo lo veo como una oportunidad para hacer las cosas bien. Ahora, sobre todo fijando en lo mal que lo hemos hecho otros, ¿no? Aprovechar eso para hacer las cosas bien, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cualquier cosa que quieras y demás, tenéis mi contacto y si puedo ayudar en algo, encantado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Bueno, pues básicamente lo que le quería preguntar era similar a lo que ha comentado antes el anterior amigo, ¿no? Y es que, José Luis, respecto a los empleos que van a perder, estabas hablando de la construcción y por ende el sector forestal, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar para que precisamente la deforestación no se lleve a cabo? ¿Se están implantando ya medidas sustitutivas o para reparar ese daño? Y por otro lado, hablabas también de que si yo incinero, genero puestos de trabajo, pero que al final lo que cuenta es llegar hasta el reciclaje. Supongo que esto es un proceso muy largo, con lo cual, ¿cuál es, digamos, el principio y el objetivo final, que es el reciclaje? ¿Cómo comenzamos esa larga cadena de transición? Claro, si supiera la respuesta a todas esas dos cosas, no, es complicado, muy complicado lo que me estás preguntando. Con el tema de la reforestación, es un tema de planteamiento de políticas fundamentalmente. O sea, claro, y sobre todo también, por ejemplo, desde la parte de la Unión Europea que se está trabajando el análisis de la cadena de custodia. Es una de las partes fundamentales y la introducción por parte de las empresas de procedimientos de compra responsable, en el cual yo no pueda comprar, por ejemplo, por así decirte, ahora mismo está en el tema de la ley de información no financiera, ahora mismo dentro de la Unión Europea, no sé, perdonadme que no sé cómo estarán haciéndolo ahí también en América Latina, en Argentina, las empresas tienen que informar no solamente de sus cuentas financieras, sino de variables sociales y ambientales o mejor dicho, eso, dar cuenta de sus acciones sociales y ambientales dentro de la empresa. Eso tiene mucho que ver también con lo que es su cadena de valor. Por lo tanto, hay una cosa que tienen que hacer es quiénes son tus proveedores, qué prácticas tienen tus proveedores sociales y ambientales y si están haciéndolo bien o mal. A nivel legal eso es fundamental, porque a ver, yo no puedo mejor multar a una empresa por comprar en tal sitio, pero sí puedo ponerle la cara colorada de cara a la sociedad con que está haciéndolo mal y que pierda cuota de mercado, que casi les duele más que una multa. Entonces, ese análisis, esa integración en la cadena de suministro y en la cadena de valor de esos proveedores sostenibles, yo creo que es una de las grandes herramientas para luchar contra la deforestación, esa custodia de la madera. Hay luego también sellos, ¿no? que en este sentido, el sello PEF o el sello FSC, ¿no? que es parecido al mismo. El problema es cuando están, como hasta ahora, por ejemplo, el due diligence, la debida diligencia, iba por un lado la parte social con la parte ambiental, de tal forma que tú podías preocuparte mucho
de que no trabajaran en tus empresas subcontratadas en otros países, trabajo infantil, pero si estaban contaminando te daba igual. Entonces, eso es lo que no puede ser, y eso es lo que se está ahora tratando un poco de dar una vuelta de tuerca también a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si tienen trabajo infantil, si realmente están contaminando y destruyendo el ecosistema, están generando la misma pobreza que si están cogiendo trabajo infantil. O sea, es que son dos variables iguales, no pueden ir por separado. La degradación ambiental es degradación también de la sociedad y es también pobreza, al fin y al cabo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado me decías con lo de los residuos. Yo lo que quería exponer es que de los sistemas de tratamiento, digamos, básicos, la incineración es la que menos empleo me genera y es la que más usa la gente. Bien, bueno, no es la que más usa, por cierto, en España tenemos el problema contrario, que tiramos mucho a tierra, ¿no? Hay mucho vertedero. La incineración no es la solución. ¿Es uno de los sistemas? Sí, pero es que el vertedero tampoco. Ahora mismo la Unión Europea lo que está diciendo es, tienen ustedes que reducir el vertido. Hay otros sistemas más allá de la incineración. Está la biometanización, tenemos también la gasificación, tenemos muchos otros sistemas. Pero claro, el problema es que, lo que os decía antes, el problema surge de que nos han educado a colocar el residuo en el sitio correspondiente para que se lo lleven, de tal forma que yo no soy consciente de ese residuo. Yo simplemente lo que veo es que alguien desaparece, no existe. Llega un mago y no hay residuo. Y me olvido por completo de qué es. Por lo tanto, lo que tiene que ser es la educación para que realmente sea consciente de lo que es esa generación de residuo y se genere menos residuo. El problema lo hemos planteado, puedo decir, desde cómo educar ambientalmente a la gente en residuos. No hay que educarla a colocarlo en el sitio adecuado, hay que educarla a que no genere. Eso sería el principio por donde empezar. ¿Hay algún país que esté a la vanguardia de todo esto? Es que no te podría decir, porque es que también hay que ver que la casuística de cada país es muy diferente, y ya no solamente a nivel país, a nivel local también, a nivel regional. Imaginaros, dentro de la propia España, no tiene nada que ver cómo recoja o cómo haga las cosas en Madrid a cómo la haga en Galicia, que son pueblecitos mucho más pequeños, mucho más dispersos, y la metodología de recogida de residuos y la metodología para aplicar tiene que ser diferente. Aquí en Madrid pues puedo plantear una recogida puerta a puerta, pues está todo concentrado, igual que puede ser en Buenos Aires, igual que puede ser en una gran ciudad al fin y al cabo, pero cuando tengo ya pueblos dispersos, a ver cómo lo hago. Entonces realmente, a ver, hay experiencias, sí, por la parte, siempre se habla de los países nórdicos, sí, hay experiencias por allí, pero vamos, tampoco olvidemos que los países nórdicos también incineran mucho, y no es una maravilla la incineración. Bien controlada es una medida, pero claro, el problema es plantear el sistema de gestión del residuo desde qué hago una vez que se genera. No, planteémoslo desde no vamos a generarlo. Y hasta ahora siempre lo hemos planteado desde qué hacemos cuando se genera. ¿Vale? Gracias. Vamos, que sería muy largo todo esto también. Bueno, gracias. Nada. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, voy a intentar compartir yo pantalla. Bueno, hoy hemos tenido la charla con José Luis de la Cruz, que como os he presentado es consultor en sostenibilidad de la gestión. Él va a ser uno de los profesores del máster que vamos a iniciar a final de este mes, con una jornada de presentación, y ya realmente las clases empezarán en la primera fin de semana de marzo. La diferencia de este máster con otras maestrías que también se dan online, que no es un máster tutorial donde la gente va avanzando y leyendo una documentación que puedes encontrar en cualquier lado, sino que además de que hay una documentación, vas a encontrarte que hay todavía alguna persona que quiere, vas a encontrar que hemos planteado un claustro de profesores muy especial. Vamos a tener a Luis Jiménez en el primer módulo, uno de los profesionales del medio ambiente más conocidos en España. Vamos a traer también a un miembro de la Comisión Europea, uno de los funcionarios también de alto nivel. Vamos a tener a José Luis de la Cruz y a Francisco Victoria en el módulo de cambio climático. Francisco Victoria es el jefe del servicio de cambio climático de la Comunidad Autónoma de Murcia, donde es AMICA. Tenemos a Federico Humber en el área de energía, que lo vimos el lunes pasado, o el sábado pasado,
También vamos a tener a Juan Carlos Herranz, es uno de los jefes de área más importantes de Ecoembes, que es una de las empresas más importantes de gestión de residuos en España. A Fran Hurtado, ingeniero industrial, Ricardo Martínez, lo vamos a ver el miércoles que viene en otra charla que vamos a preparar. Él es un chaval muy jovencito, no llega a 30 años y sin embargo es un emprendedor de la economía circular con una empresa que está triunfando, tiene ya múltiples premios y reconocimientos, y nos va a contar precisamente el mundo del emprendimiento en economía circular y su caso particular. De hecho, en el máster, aparte de clases teóricas, lo que vamos a intentar traer también son muchos casos prácticos. Profesionales que nos cuenten cómo lo están haciendo empresas reales y cómo se está llevando y se está implantando la economía circular en esas empresas. Bien, me diría Graciela, bueno, pero no son empresas españolas, ¿vale? Es verdad pero nos pueden servir de reflejo, de tractor y motor que impulsen a otras empresas que estén en Argentina, en Chile, que he visto también que hay alguna persona que nos está viendo, y en otros países de Latinoamérica como ejemplo, ¿vale? Bueno, y así hay un plantel de profesores que nos llevará hasta hasta febrero de 2022. Luego habrá un mes para terminar el trabajo fin de máster y presentarlo a 30 de marzo. Es 100% online y dura eso, 13 meses, y se presenta el último proyecto proyecto fin de carrera en el último fin de semana de marzo, el último día de marzo, ¿vale? Se divide en varios módulos, uno de entornos económicos con el que estaremos la primera semana. Hablaremos también de este es el módulo más grande, de gestión de economía circular, aunque posiblemente antes de hacer este módulo, que es como está autorizado vamos a meter el módulo de cambio climático, que creo que va a ser mucho más didáctico. Hablaremos de legislación de economía circular, y aquí sí te quiero comentar de que uno de nuestros profesores es argentino y por tanto se hablará mucho de legislación en toda Latinoamérica. Aún así, aquí también tendremos al miembro de la Comisión Europea que nos va a hablar de la legislación en Europa como también marco y referente de lo que también puede ser la Unión Europea está un poquito más avanzada, ¿no? Bueno, hablaremos también de marketing, porque el marketing en temas de economía circular es muy, 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 muy importante. De hecho, las campañas de economía verde, de economía circular, marketing, consumo verde, son fundamentales para que todo este sistema económico funcione. Hablaremos de emprendimiento verde, como te he comentado con Ricardo, gestión del cambio climático, con Paco Historia y José Miguel Cruz, y luego hablaremos de sectores del transporte, de la agricultura, de la construcción, del turismo, de la Smart City. La Smart City está muy pensado para aquellos que también que quieran un puesto a nivel en un ayuntamiento, que sean parte de la administración, ¿no? Y todo se completa y cuadra y cierra con una cosa que es opcional, porque entendemos que esto a lo mejor hay gente que no les puede venir bien, aunque va a ser a final de febrero, la última semana de febrero, que todavía creo que en Argentina es todavía periodo vacacional, y además coincide que en España es temporada baja, por tanto los precios serán un poquito más económicos. Hará frío en España a final de febrero. ¿Y para qué? Porque, aprovechando de que nosotros tenemos muchísima relación con empresas ambientales de la región de Murcia, nuestra sede en la región de Murcia. De hecho, soy el presidente de la Asociación de Empresas del Medio Ambiente. Podremos ir a visitar empresas circulares, empresas que están trabajando en materias de economía circular, y a verlas en vivo y ver y tocar y preguntarle a los técnicos que trabajan allí directamente nuestras dudas y nuestras preguntas. Habrán también ponencias, prepararemos esa semana para que aprovechar un poco el tema, y estaremos alojadas en hotel de 3 estrellas, que es calidad media, y en habitaciones dobles compartidas, para evitar que tampoco se nos disparen los presupuestos, ¿vale? Habrá una cena de cierre
Y un día, porque esto va a ser una semana, el sábado iremos a una finca de mi propiedad que está justo en el centro de uno de los mayores parques solares de España, de casi 750 megavatios, que es el equivalente a una central nuclear. Y nos decía Freddy Humber el otro día en la charla que se traerá unas placas solares y hará con nosotros unas prácticas de cómo se instala, o sea, un poco un tema un poquito más. Ese día será sábado y también será un poquito también de disfrute, ¿no? Porque haremos un arroz para todos comunal y que lo pasaremos muy bien. Esto, como he dicho, será en febrero de 2022. Todo esto, evidentemente, si la pandemia, que entendemos que sí, lo permite, pero por eso, bueno, entendemos que a partir de julio, de agosto ya tendremos ya un poquito de más de información sobre el tema. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar en esta charla. Soy la representante de AMICA a nivel regional. Voy a ser la persona que está en contacto con ustedes si están interesados en realizar el máster. Los voy a acompañar en todo el proceso de matriculación y les voy a acercar la información. Finalizada esta charla, procesaremos el video y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y también se los haremos llegar por mail. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme directamente a info@amicaformacion.com. Si no, igualmente van a recibir la información del máster, les voy a hacer llegar toda la información y, como les dije, del video. No sé si tienen alguna consulta puntual. Bueno, más o menos es que precisamente como he visto que la mayoría de personas que estaban, compañeros, son de otros países, he visto Chile, Argentina. Yo, por ejemplo, que soy una de las pocas de España, me gustaría saber si yo me quiero ir a trabajar a Latinoamérica, que es lo que se estaba explicando un poco antes. Con este máster yo puedo solicitar trabajo en cualquier sitio. Bueno, tú sabes, Marlene, tú sabes perfectamente. Lo primero que tiene que cuando tú vas a trabajar en otro país, lo primero que te van a exigir, posiblemente en tu caso será tu titulación universitaria, que seguro que la tienes, y te van a pedir tu especialización. Posiblemente aquí en España no tendrías, por ejemplo, ningún problema, seguro que en empresas también argentinas, tú serás, no sé exactamente qué titulación tienes. ¿Yo? Sí. Yo soy licenciada en periodismo y psicología. Entonces serás una licenciada en periodismo especializada y además demostrable por un título universitario en economía circular y medio ambiente, y posiblemente en alguna empresa podría ser directora de comunicación y posiblemente en empresas que estén muy preocupadas por el tema ambiental y que ya estén trabajando en economía circular, pues tendrán muchísimas más oportunidades que cualquier otro licenciado en periodismo que no tiene ni siquiera conocimiento en materia de economía circular. Aquí ya he visto que están buscando personas que sean profesionales de la comunicación medioambiental. O sea que allí, no sé. Sí, pues fíjate, eso a José Luis de la Cruz no estaba apuntado en el listado. Los periodistas que pueden salir, ¿verdad? Muy bien. Perdón, yo quiero sumar un comentario a lo que decía Daniel y consultaba Marlene. En el caso de Argentina hay un mercado enorme en crecimiento en cuanto a oferta laboral y búsqueda de empleos de profesionales capacitados en temas de economía circular y medio ambiente. Hay una gran necesidad de las empresas de trabajar en estos temas. De hecho, la mayoría de las empresas tienen un cargo que tiene que ver con estos temas, con ambiente, con sustentabilidad, con lo cual, y hay muchísima necesidad de los profesionales de capacitarse en estos temas, porque Argentina está varios pasos atrás de Europa en cuanto a economía circular. Hoy en Argentina hay capacitaciones de nivel bastante inferior, diría, por la duración y por la calidad, en cuanto a que las capacitaciones que se dan son cursos, diplomaturas, y en general están preparados con teoría que repiten de personas que aprendieron de otros, y es teoría de teoría de teoría, y lo que falta es la práctica. El gran diferencial de este máster es que es dictado por grandes
ejecutivos, altos ejecutivos de grandes empresas españolas que hace muchos años que vienen trabajando en economía circular, trabajando en gestión, cometiendo errores, y esa experiencia tan rica es la que van a transmitir, además de la teoría, por supuesto, en este máster. Sí, yo creo que ahí has tocado el punto clave. O sea, te permite hablar directamente con gente que ya ha pasado por lo que a lo mejor, o sea, te evitará volver a tropezar en la misma piedra donde otra gente ya ha tropezado, ¿no? Porque la teoría es muy... La teoría la podemos encontrar, están en los libros, fenomenal, pero encontrar a gente que ya ha pasado por el camino y que ha implantado en sus propias empresas programas o estrategias de economía circular, pues yo creo que este es el factor diferencial que estamos proponiendo, ¿no? Estamos proponiendo un máster muy práctico, veremos casos prácticos, veremos a Pilar Mejía que nos traerá temas de agua e innovación, veremos a Carlos Duranto, también trabajaremos con el director de medio ambiente de una cervecera que se llama Estrella de Levante, que lo traeremos. El propio Federico Humbert de Energía nos va a traer una persona que trabaja, bueno, él ha trabajado, él es un alto directivo de una multinacional energética española muy conocida. En fin, vamos a ver una gente que bueno, nos va a transmitir. Es verdad que también hay que dar una parte primera teórica y tenemos a Luis Jiménez, ¿vale? Pero a partir de ahí un momento que empezamos ya a ver gente que está trabajando directamente en el mundo empresarial y va a transmitir temas que ya han ido avanzando, ¿vale? Si me permites, Dani, simplemente por contar un poco lo que yo planteo en la parte de mi módulo, que como veis está en conjunto con otro profesor, que ese profesor hablará más de la parte más conceptual del cambio climático, y yo me centraré más, me voy a centrar directamente en lo que es el cálculo de la huella de carbono de una empresa. Vamos a aplicarlo y vamos a ver cómo calcular la huella de carbono de una empresa, que es una parte asociada dentro del tema de la economía circular. Pero para calcularlo, o sea, con casos prácticos, para que sepáis cómo hacerlo. ¿Con qué metodología? Pues la metodología básica, que es la del World Business Council, que es la que vamos a utilizar. Vale, sí, porque tu módulo, que es de cambio climático, es verdad que Paco Victoria es el jefe del Servicio de Cambio Climático de nuestra región y evidentemente nos va a hablar un poco nos va a hablar de cambio climático porque evidentemente la teoría la va a impartir y nos va también a contar anécdotas, pero sobre todo desde el punto de vista de la administración y la gobernanza, ¿no? Y José Luis de la Cruz nos va a dar un poco la visión más empresarial de ese módulo. Y bueno, Vanina, si quieres, creo que es el momento de despedirnos y agradecer especialmente a todo el mundo. Hemos sido 40 y tantos participantes, agradeceros vuestra atención con nosotros y a ti también, Marina, y a todos los que habéis participado y a José Luis de la Cruz, como no, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por tu charla y bueno, nos vemos, espero. Bueno, el miércoles creo que hay una charla con Ricardo Martínez, como he dicho, un emprendedor. Si queréis, estáis invitados. Y también espero veros también el día 27 en la primera sesión de presentación y explicación de cómo va a ir el máster. Muchas gracias.